Ok, cuando son las 11:05, da la segunda sesión del día de hoy. Adelante, estimado Nelson. Sí, continuamos con la formación. Vamos ahora a conversar sobre las medidas de protección. Bueno, ya dijimos que el Consejo de Protección es un órgano administrativo que se encarga de proteger los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes individualmente considerados en caso de amenaza o violación a sus derechos y garantías. Aquí es importante que no lo mencioné en la otra parte, ¿no? Y es que la ley nos da la posibilidad de que nosotros como órgano administrativo intervengamos en caso de amenaza. En caso de amenaza, no tiene por qué producirse la violación al derecho para que el Consejo de Protección intervenga. Ahora, es importante también que esa amenaza se compruebe. Yo siempre coloco el ejemplo, no es que porque la, la amenaza al derecho y a la garantía está establecida en la ley, yo me voy a proyectar porque ocurre. En el año 2021, la maestra le va a pegar al niño. O en el año 2021, la pareja de la mamá de mi hija va a abusar sexualmente de ella. No nos podemos proyectar. Esa amenaza o violación a la que se refiere el artículo, a la que se refiere la ley, tiene también que comprobarse. Es decir, mira, en el barrio José Félix Rivas, hay un vecino que cada vez que pasa mi hijo de 14 años de edad, lo amenaza con que lo va a agredir. Lo amenaza con que lo va a agredir. No lo ha agredido, pero lo amenaza. Lo amenaza y mi hijo, bueno, está afectado desde el punto de vista emocional porque ya no quiere salir a la calle, se muestra temeroso, le cuesta conciliar el sueño. Entonces, uno va en la entrevista, uno va estableciendo los posibles indicadores, entonces allí donde se puede actuar en base a amenaza o violación. El derecho no, la agresión física no se ha materializado, pero esa amenaza ha traído como consecuencia una alteración en el estado anímico de ese niño, niña o adolescente. O sea, ahí es donde, por colocar un ejemplo, es donde el Consejo de Protección puede intervenir. Eso se los digo porque muchas veces las personas van al 6CPC, ¿no? Por el tema de desconocimiento, y van a colocar ese tipo de denuncia. Entonces el 6CPC les dice que no, que ellos no pueden intervenir hasta que el hecho no ocurra. Entonces ellos van, por lo general los usuarios van alterados al Consejo de Protección y dicen, no, es que fui para el Ministerio Público, fue para el 6CPC, fui para Polisucre y me dijeron que hasta que no lo matara, hasta que no le sacara sangre, no podían ellos intervenir. Bueno, en el Consejo de Protección, para que el Consejo de Protección intervenga, no hace falta que salga sangre. Son simplemente con la amenaza comprobada de que existe una posibilidad de amenaza a violación, de amenaza a los derechos y garantías de ese niño, niña o adolescente, el Consejo de Protección puede intervenir. Bueno, entonces, el Consejo de Protección protege. Entonces, ¿cuál es el mecanismo establecido en la ley para materializar esa protección a los derechos y garantías de estos niños, niñas y adolescentes? Bueno, están las medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas y adolescentes individualmente considerados, siempre individualmente considerados, porque si son colectivos y difusos, le corresponde atender la situación al Consejo Municipal de Derecho. Individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos y garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. Amenaza o violación. Cuando hay amenaza, la intervención va a ir dirigida a preservar el derecho. Cuando hay violación, la intervención va a ir dirigida a restituir ese derecho o garantía violado. La amenaza o violación a la que se refiere este artículo puede provenir de la acción o omisión del Estado. Del Estado, entiéndase, ministerios, organismos del Estado, SAIME, Registro Civil, XXX, la sociedad civil. Puede ser, no sé, un equipo de fútbol, un consejo comunal, una asociación de vecinos, los particulares, cualquier vecino, el padre, la madre, representantes responsables. Aquí es importante también aclarar que cuando la ley habla de representantes responsables, esa representación, esa responsabilidad es la que otorga un tribunal de protección, la persona, porque muchas veces, no, que yo soy el representante legal del niño, yo soy el responsable.
¿Dónde está el documento que lo acredita a usted como responsable, como representante? No, no existe, entonces no. Usted es el representante y el responsable de hecho, más no de derecho. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento que indique que usted tiene esa representación o esa responsabilidad legal con ese niño o niña adolescente. El otro apartado es que el propio niño, niña o adolescente puede violentarse sus derechos y garantías. Siguiente. Entonces ya sabemos que el órgano competente para dictar las medidas de protección es el Consejo de Protección. Las medidas de protección son impuestas en sede administrativa. Eso también es importante en sede administrativa. La sede administrativa, en el caso del Consejo de Protección del municipio de Sucre, está en la sede de la alcaldía. Esa es la sede administrativa del Consejo de Protección. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces se ha tergiversado un poco la función del consejero. Y entonces se pretende tener al consejero, a un consejero itinerante en todo el municipio, que cada vez que se presente alguna situación, el Consejo de Protección se tiene que trasladar. No, el Consejo de Protección se va a activar, va a manejar la amenaza o violación a los derechos en sede administrativa, en su sede. Que hayan momentos en los cuales el Consejo de Protección se tenga que trasladar para verificar, para constatar la amenaza o violación a los derechos y garantías de un niño o niña adolescente, sí, eso es perfectamente válido, pero son circunstancias específicas. No es la norma, no es la regla, es la excepción. Sí, el consejero de protección se puede trasladar, pero en circunstancias específicas. Un niño que ha sido dejado en situación de abandono, cuando va a ejecutar algún tipo de medida, pero su ejercicio profesional como consejero lo va a realizar en sede administrativa. Es importante también que lo tengan porque muchas veces se retrasa la atención y la protección de ese niño, niña o adolescente esperando que el consejero te traslade. No, ¿sí? Existe una sede para atender las situaciones que se presentan. Siguiente, tipos de medidas. Eso que ya la dije. Bueno, en sede administrativa, el literal, la colocación familiar y la adopción, que son medidas de protección que dicta el Tribunal de Protección, que es competencia del Tribunal de Protección. Del resto de las medidas es competencia del Consejo de Protección. Tipos de medidas. Una vez comprobada la amenaza o violación a la que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de protección. Insisto, cuando se produce la amenaza o violación a los derechos y garantías de un niño, niña o adolescente individualmente considerado. La primera medida según el literal A, inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en forma conjunta o separada según sea el caso en uno o varios de los programas a los que se refiere el artículo 124 de esta ley. El artículo 124 presenta una serie de programas que deben existir para que el Consejo de Protección, cuando atienda una situación, pueda remitir, pueda derivar los casos y puedan ser atendidos. Esta medida de protección impone una obligación de hacer, esto es, de inscribirse, permanecer y ser beneficiario de uno o varios de los programas de protección. Está reservada para aquellos casos en los cuales la protección de los derechos y garantías no se logra con el simple cumplimiento inmediato de una orden o decisión, sino que requiere de una atención progresiva en el tiempo. En términos jurídicos, se puede decir que impone una obligación de cumplimiento progresivo y trato sucesivo. Coloco un ejemplo. Al Consejo de Protección hay una denuncia de un colegio en la cual manifiesta que el niño es agredido verbal y físicamente por su mamá. Es agredido verbal físicamente por su mamá. La mamá utiliza métodos inadecuados para corregir a su hijo. Es decir, no hay buen trato, no aplica el buen trato, sino que utiliza mecanismos correctivos violentos para tratar de controlar o cambiar el comportamiento de un niño, niña o adolescente. ¿Qué va a hacer el Consejo de Protección? El Consejo de Protección va a remitir a esta madre y a este niño o a su familia, de ser el caso, su familia conjunta, a un programa
de orientación y fortalecimiento familiar. Uno conocido y famoso aquí en el área metropolitana de Caracas es Profam de Fundana. Ese niño va a ser incluido en ese programa, ese niño y su familia va a ser incluido en ese programa. Lo primero que va a hacer el programa es verificar, conocer el motivo de consulta. ¿Por qué fueron remitidos a Profam? Bueno, fueron remitidos a Profam porque el niño presenta conductas disruptivas dentro del plantel, es agresivo cada vez que la mamá la citan y bueno, la mamá termina arremetiendo físicamente contra él porque pierde el control, no haya cómo controlarlo. Entonces, bueno, la madre termina vulnerándole los derechos, agrediéndolo físicamente. Entonces, hay allí un tema, ¿no? ¿Qué hacemos? Dejamos que el niño, entonces como la mamá no lo puede agredir, no debe agredirlo, tiene prohibido agredirlo, como ella no lo puede agredir, ¿qué hacemos? Entonces dejamos que el niño haga lo que mejor le parezca, que haga su voluntad. No, lo remitimos al programa para que el programa de forma progresiva vaya trabajando con él y la mamá, con él para que mejore su conducta. Para que mejore su conducta, tenga más tolerancia, baje sus niveles de agresividad, verificar por qué ese niño es agresivo, ¿no? Por qué ese niño tiene ese tipo de conducta. Si es que tiene algún tipo de condición orgánica, neurológica, tiene algún tipo de discapacidad no diagnosticada que hace que se comporte de esa manera, o el problema es la mamá. O el problema es la mamá, que la mamá pierde la paciencia, no tiene tolerancia. Entonces, se remite ese programa para que el programa de manera progresiva vaya avanzando. ¿Qué es lo que hace primero el programa? Bueno, una entrevista inicial, motivo de consulta, y posteriormente se diseña un plan de trabajo con esa familia para revertir el daño provocado a ese niño, niña o adolescente. Entonces, es progresivo. No que la mamá fue a Profam y ya listo, se cumplió. No, la mamá fue a Profam, pero tuvo la primera entrevista inicial, lo que se conoce como la entrevista de triaje. Ahora se va a diseñar, el equipo se va a reunir y va a diseñar un plan de trabajo con esta familia. Seguramente van a realizar evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, tal vez haya la necesidad de derivar a este niño a un neurólogo, hay la posibilidad de que la trabajadora social se traslade al colegio donde estudia el niño y sostenga entrevistas con la psicóloga, con la docente, con los demás compañeros, que se traslade también a la casa del niño para constatar las condiciones de vida, las condiciones de la vivienda. Los resultados de esta medida se dan a mediano y largo plazo, progresivamente. Muchas veces, en algunos casos, esta medida termina, esta remisión al programa a través de una medida de protección termina con el dictamen de otras medidas sucesivas, pues, porque de repente la mamá, el niño necesita de una evaluación psiquiátrica y en este país no hay psicólogo y psiquiatra infantil, entonces hay que ver de qué médico, qué institución brinde atención a niños y adolescentes que le pueda brindar la atención que él requiere. Entonces, muchas veces los centros de salud se niegan y bueno, se tienen que dictar medidas de protección. Entonces, como esto es los resultados de este tipo de medidas se ven a corto y a mediano y largo plazo, muchas veces terminan derivándose en otras decisiones de carácter sucesivo para proteger y garantizar los derechos y garantías de este niño, niña, adolescente. Son unas medidas que por lo general su cumplimiento efectivo se evidencia y se hace efectivo a los 6, 8 meses, incluso un año. Muchas veces se hace la evaluación, se diagnostica, entonces la familia tiene que ir a terapia. Entonces la terapia también toma tiempo, ¿no? Entonces, por eso es el cumplimiento progresivo a mediano y largo plazo. B. La B. Orden de matrícula obligatoria y permanencia según sea el caso en escuelas, planteles o institutos de educación. Esta es una medida de protección que impone una obligación de hacer. Esto es de inscribirse y garantizar la asistencia del niño, niña, adolescente o la adolescente o a un centro educativo. Su objetivo se agota con el simple cumplimiento de la orden impuesta por el Consejo de Protección. En términos jurídicos, se puede decir que impone una obligación de hacer. Es decir, el niño no está escolarizado. Se le ordena a la mamá que lo inscriba en un colegio
¿Cómo se materializa el cumplimiento de esa medida? Cuando la mamá consigna el acta de la constancia de inscripción y después la constancia de estudio. Otra materialización, cuando el niño, niña o adolescente no se le aplica una disciplina escolar acorde con los derechos y garantías. Recuerden que el artículo 57, eso también es un tema que es sujeto a conciliación por parte de las defensorías. Es que el artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes habla de que se debe utilizar una disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el artículo 57, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que dice ese artículo? Que bueno, que yo tengo que hacer todo lo posible, yo como docente, yo como centro educativo, debo hacer todo lo posible para que este adolescente, este niño, niña o adolescente mejore su conducta dentro del aula, que su asistencia al aula sea positiva, sea productiva. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Bueno, los docentes, el personal directivo, docente del colegio, termina violentándole el derecho a la educación a ese niño, niña o adolescente. Lo expulsa, lo suspende, lo envía 3 días a que reflexione a su casa sin haber un acompañamiento pedagógico. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley con el artículo 57 es que haya un proceso pedagógico en ese niño, niña o adolescente que haga posible que cambie su conducta. Entonces se considera que suspendiéndolo, enviándolo 3 días que reflexione a su casa, ese niño o adolescente no va a mejorar su conducta. Lo que va a ocurrir es que se le está violentando su derecho a la educación y esos 3 días, esa semana de suspensión, eso va a ser para ese niño, niña o adolescente un periodo vacacional. Se va a acostar más tarde, va a estar en internet, va a estar en la televisión. Lo menos que va a hacer, va a entrar en un proceso reflexivo. Entonces lo que se busca es eso. Entonces cuando el centro educativo violenta el derecho a la educación de ese niño, niña o adolescente, se le ordena la permanencia. La permanencia o la reincorporación, porque muchas veces es que lo suspenden y los expulsan. Lo expulsan cuando en la ley orgánica de educación, en su disposición transitoria, numeral 10, se habla de que se deben utilizar los métodos alternos de resolución de conflicto, producto de la mediación y conciliación. Y es ahí donde entra el defensor. Producto de la mediación y conciliación, resguardando en todo momento el derecho a la educación. ¿Qué quiere decir? Que yo como docente, yo como centro educativo, debo ponerme creativo. ¿Creativo en qué sentido? En que la opción que tengo de suspenderlo, de expulsarlo, no es viable, no es posible, porque de hacerlo, eso va a acarrear la apertura de un procedimiento administrativo en virtud de que usted le está violando el derecho a la educación a ese niño, niña o adolescente. Entonces los centros educativos quedan como que, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Dejo que haga lo que le dé la gana? No, profesora, póngase creativa. ¿Póngase creativa en qué sentido? Bueno, recuerde, medidas pedagógicas que incidan en la conducta de ese niño, niña o adolescente. Pero es que ya yo tengo agotado todo. Bueno, acuda a la instancia que corresponda, acuda a una defensoría o acuda a un consejo de protección, porque puede ser que estemos tratando, le estemos exigiendo, nos estemos comunicando con este niño, niña, adolescente, creyendo que es un niño regular, normal, cuando pudiese tener algún daño neurológico, alguna situación a nivel orgánico que no pasa a ser lo conductual, y bueno, hace que ese niño, niña o adolescente se comporte de esa manera, porque siempre partimos del hecho, él tiene un comportamiento irregular, sí, pero seguramente usted le pregunta a él si él se quiere portar bien, él le va a decir que no, él se quiere portar bien, solo que hay algo que él no puede controlar. Entonces cuando él no puede controlar eso, entonces generalmente esta orden de permanencia va vinculada con la remisión, con la orden de que la mamá lo lleve a un especialista, a un psicólogo, a un neurólogo, a un psiquiatra. ¿Para qué? Para que su estadía en el centro educativo, su proceso educativo se lleve de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es una medida, en la orden de matrícula obligatoria, la finalidad es garantizarle el derecho a la educación a ese niño, niña, adolescente que es inviolable, ese derecho a la educación, a través de una orden que es de obligatorio cumplimiento y que se agota con el simple cumplimiento de la orden impuesta, pues ya se le ordenó al colegio la incorporación del niño. Al día siguiente llamamos, hacemos seguimiento del niño, el niño se incorporó, se agotó la medida.
Se acotó la medida, se cumplió con la medida. Entonces, esta es una medida y uno de los casos en los cuales pues las defensorías tienen posibilidad de conciliar, porque lo que les decía, la Ley Orgánica de Educación habla de los métodos alternos de resolución de conflictos, siempre resguardando en todo momento el derecho a la educación. No puedo violentarle su derecho a la educación. Que se está portando mal, bueno, yo tengo que desarrollar paciencia, acudir a las instancias que correspondan, en ningún momento violentarle su derecho. Cuidado en el propio hogar del niño, niña o adolescente, orientando y apoyando al padre, a la madre, representantes o responsables en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del niño, niña o adolescente a través de un programa. Esta medida es similar a la literal A, que es la inclusión del niño, niña o adolescente en un programa, ¿no? En un programa a lo que se refiere el artículo 124. Generalmente es PROFAM, que son porque programas de asistencia a la familia son pocos los que existen en el área metropolitana de Caracas. Entonces, generalmente hablamos es de PROFAM. Bueno, esta medida es una medida que se le dicta cuál es el propio hogar del niño donde se ejecuta la custodia. Esta es una medida que se le dicta al padre custodio, con quien vive el niño. Recuérdense que una cosa es custodia, otra cosa es responsabilidad de crianza, otra cosa es patria potestad. La custodia, con quién vive el niño, quién lo está custodiando, quién lo vigila, quién lo supervisa. Ese es el propio hogar del niño. Entonces, si hay custodia compartida, bueno, el niño tiene dos hogares, papá y mamá, porque también hay la figura de custodia compartida. Pero esta es una medida, cuidado en el propio hogar, orientando y apoyando al padre. Entonces, esta es una medida que se dicta. Hay un acompañamiento a través de un programa de orientación y fortalecimiento familiar. El programa tiene la posibilidad de acudir y hacer seguimiento, de hacer visitas domiciliares al hogar y verificar que ese cuidado dentro del propio hogar se está ejecutando y que la mamá, el papá, está cumpliendo con las responsabilidades que la ley le ordena, ¿no? Que es el cuidado, el verificar que el niño pues se le estén garantizando todos sus derechos básicos. Esto es igual es una medida cuyos resultados son progresivos, ¿no? No es una medida de efecto inmediato, no es una medida que ya el niño lo están cuidando en el propio hogar y ya se cumplió la medida. No, porque requiere del acompañamiento de un equipo técnico, trabajador social, psicólogo, especialista. Solo que se define que deba ser ejecutada en el propio hogar del niño, que el propio hogar del niño, como les dije, es donde se ejecuta la custodia, el padre custodio. No es generalmente esto es importante decirlo, porque ahí yo no le puedo dictar cuidado en el propio hogar al niño en la casa de la abuela, no, porque la abuela no tiene la custodia la tiene el papá. Entonces, si yo quiero dictar otro tipo de medidas, tengo las medidas innominadas que las vamos a ver más adelante, pero cuidado en el propio hogar, la clave es donde se ejecute la custodia. Artículo 126. Declaración del padre, de la madre, representante responsable, según sea el caso, reconociendo responsabilidad en relación al niño, niña o adolescente. Bueno, la ley dice que los primeros garantes, los primeros que les deben garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes son sus padres. Cuando el papá y la mamá, y el Estado debe hacer debe hacer todo lo posible para que los padres puedan hacer uso de ese derecho y esa obligación. Cuando el papá y la mamá demuestran que no pueden, es que ahí interviene el Estado. Recuérdese los principios, ¿no? La triada familia, Estado y sociedad. Eso rompe con el paradigma tutelar. Aquí en la protección integral son corresponsables la familia, el Estado y la sociedad. Entonces, la primera responsabilidad inmediata la tienen los padres. Cuando los padres no demuestran que no pueden cumplir con sus deberes y obligaciones, garantizarle, por darles un ejemplo, el derecho al nivel de vida adecuado, es allí donde interviene el Estado y apoya a través de un programa de asistencia, un programa de asistencia alimenticio, nutricional, para apoyar a esta familia que en virtud de la situación de crisis por la cual estamos atravesando, no es capaz de brindarle los cuidados y garantizarle la alimentación adecuada a ese niño, niña o adolescente. Estimado La gente pregunta. Ajá. Tenemos por aquí una solicitud de derecho de palabra. La doctora Mónica Ponce quiere hacer una breve intervención. Ajá.
Le invito a activar su micrófono. Hola a todos. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, chévere. No, quería solo que nos aclararas algo. Por la medida de protección que estabas conversando ahorita, de que bueno, que los docentes tenían que ponerse creativos, yo la verdad que comparto esto, ¿no? Pero fíjate, hay un caso donde un niñito desde primer grado hasta sexto grado ha venido presentando problemas. Se ha citado a los representantes a través del Consejo de Protección, se les ha pedido que le hagan exámenes al niño. Bueno, ha pasado todos estos años y el tema se ha ido agravando a medida que van pasando los años. Tanto es así que el niño se torna tan agresivo que ya es un peligro para la integridad física de los otros compañeros. Han habido episodios donde agarra un pupitre, porque además el niño es grande, y se lo lanza a los compañeros, el niño se monta sobre los balcones, las maestras, las coordinadoras están, bueno, yo creo que en mi criterio han sido excesivamente creativas, pero ya llega un momento en que, bueno, efectivamente el procedimiento administrativo va corriendo, pero ¿qué hacer? Porque los otros padres se quejan y dicen, bueno, mira, está bien, nosotros comprendemos que el niño quizás tiene algún tipo de problema, pero el derecho de él termina cuando comienza el derecho de mi hijo a tener a su integridad física. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué debe hacer la maestra? ¿Cómo no suspender a ese niño? Claro, allí hay que, bueno, si el Consejo de Protección, fíjate, en primera instancia, hay un procedimiento administrativo y el Consejo de Protección ha dictado las medidas y la mamá, los padres, pues no han cumplido con las órdenes que se le han emitido. Bueno, está la opción de primero el tema del desacato, introducir el tema del desacato para que sean sancionados. Y el otro tema es ejecutar la medida, porque ese niño generalmente, necesita, por lo que me estás comentando, del tema de agresividad, ese niño pues necesita una evaluación a profundidad, una evaluación integral donde intervengan neurólogos, psicólogos, incluso psiquiatras, que haya la posibilidad de que reciba la medicación, porque ¿qué ocurre? Para nosotros es complicado ese tipo de casos, Mónica, porque para nosotros, y siempre se lo decimos a los colegios, ese ejemplo que tú colocas, eso es el habitual. ¿Qué hacemos? Porque nosotros siempre le decimos, mira, a nosotros nos interesan los 33, pero también el 34. Entonces, tanto el agresor que es visto como agresor, ojo, cuando hablo de agresor, es visto como agresor, pero termina siendo una víctima que generalmente es de sus padres porque el papá y la mamá no han hecho lo que corresponde, porque lo que yo comentaba al inicio, ese niño se porta mal no porque él quiere, sino porque seguramente tiene algo que él no puede controlar. ¿Y quién es el responsable de llevarlo a los especialistas y que cumpla con el tratamiento? El papá y la mamá. Entonces tenemos que descargarnos con el papá y la mamá. Chamo, bueno, al chamo tenemos que ver qué vías hay de solucionar el problema, porque fíjate tú, también es importante eso, ¿no? Muchas veces el tema del cambio de ambiente. A él se le pudiese tramitar un cambio de ambiente, pero antes de tramitar un cambio de ambiente hay que evaluarlo, porque a nosotros nos interesa que este niño disruptivo, que tiene problemas de indisciplina, logre comportarse en todos los ambientes donde él se vaya a desenvolver, logre comportarse, logre una comunicación y un desenvolvimiento asertivo. Entonces, porque nada hacemos con quitarle el problema al colegio X y pasárselo al colegio Y. La atención debe ir dirigida a que ese niño, niña o adolescente logre adaptarse a la rutina y a la dinámica escolar de manera positiva, que es difícil, entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos ¿de qué lado nos ponemos? ¿Nos ponemos del lado de los 33 o del lado del 30, o del lado del niño, que forma parte del grupo, ¿no? Porque que también es sujeto de protección, todos son sujetos de protección, entonces allí es complicado porque tenemos al niño, pero también tenemos al colectivo, ¿no? Claro, por eso, perfectamente de acuerdo contigo, no podemos zafarnos de un problema y traspasar el problema a otra persona, porque además no es la idea, ¿no? No es la Pero idea.
Lo que pienso es que, bueno, ¿cómo se trabaja al unísono en este caso? Porque, bueno, ajá, mientras se le dice a los padres, se realiza todo lo concerniente al desacato, mientras el niño es evaluado por un neurólogo, mientras todo eso está Bien. sucediendo, el niño sigue yendo a clases y el niño sigue, la verdad que es una amenaza para los demás compañeros. Y Pregunta, ¿qué debe lo que hacerse? podemos ¿Qué debe hacer, hacerse? lo que podemos hacer allí es, bueno, si el Consejo de Protección con evidencia que no hay posibilidades con la familia en el sentido de que lo lleven al psicólogo, bueno, es ejecutarla al especialista, ejecutar la medida y solicitarle al médico al especialista una recomendación en ese sentido, ¿no? Porque, ojo, que ahí escuché vi que una persona comentó que los cambios de ambiente generalmente son rechazados. Son rechazados porque no provienen de la recomendación de un especialista. Por eso que son rechazados, porque son realizados de manera abrupta y porque son realizados por psicólogos que son integrantes de la misma comunidad. Entonces hay intereses. Pues la intención, siempre lo que se pide es que esas evaluaciones psicopedagógicas, psicológicas, sean de un especialista externo al colegio, que no tenga ningún tipo de vinculación. ¿Para qué? Para que la recomendación, la evaluación, la conclusión, el diagnóstico sea lo más objetivo posible y termine beneficiando al niño. Entonces, allí es importante la recomendación del especialista, porque incluso el especialista pudiese recomendar que, bueno, que el niño necesita de otro espacio, necesita de un espacio de pequeños grupos, necesita que se le retire en un tiempo prudencial del centro educativo, pero siempre la decisión de qué es lo que haga el Consejo de Protección debe ir apoyado por el especialista. Seguro, seguro. En ese caso pudiera hablarse de una medida de protección inominada en el sentido de que, bueno, que se dicte provisionalmente la separación del niño del grupo mientras se le realizan esta serie de exámenes, de estudios, y para no vulnerarle el derecho a la educación, trabajar a distancia con el niño pudiera ser eventualmente una opción. Habría que evaluar. Eso se ha hecho. Eso se ha hecho cuando los casos son, ¿sabes?, de una magnitud que ya el colectivo lo rechaza. Porque ¿qué ocurre también, Mónica? Estos niños terminan no siendo aceptados, entonces terminan también ellos sintiéndose mal, Sí, claro. una situación de conflicto. Entonces, claro que sí, porque las acciones van a ir dirigidas siempre a proteger. Generalmente, mira, no es viable que tú permanezcas en este grupo, no es viable porque ya los niveles de hostilidad, de tolerancia, no son aceptables. Bueno, lo mejor para ti, lo mejor para el grupo es que, bueno, que haya una separación. Ok. Eso es viable. Cada caso tiene una particularidad y una individualidad. Seguro. Habría que ver en qué contexto está ocurriendo y, bueno, sí, pues, cosas hay que hacer, porque muchas veces, de repente esa posibilidad de que el niño, mira, que el niño unos días en casa y, bueno, mientras logra el tratamiento, porque puede ser que el médico le prescriba un tipo de tratamiento que haga que él no pueda asistir a sus actividades académicas de manera regular hasta que el medicamento haga efecto en su organismo y, bueno, logra estabilizarlo por el proceso bioquímico que se produce en el organismo. Bueno, son situaciones particulares de cada caso. Sí, claro. Gracias, Nelson. Oye, chévere. Listo, puede continuar, estimado Nelson. Seguimos. Ajá, entonces hablábamos con la declaración, les dije que la declaración del padre, la madre, los representantes responsables en relación a un derecho. Cuando el papá no está cumpliendo con el derecho a la educación. Entonces, el artículo 54 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes hablan de que los padres deben inscribir a sus hijos en una escuela, plantel, en un instituto de educación y participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. Resulta ser que la señora, la mamá lo inscribió, pero nunca apareció. No, como el caso que estamos comentando ahorita, pues la mamá no va a las citaciones, pero no se compromete y termina no cumpliendo, o no va, y entonces el niño sigue yendo a sus clases, sigue teniendo su conducta disruptiva, y, bueno, sigue alterando la dinámica escolar, y, bueno, el proceso educativo en ese niño
no se logra de manera satisfactoria, sino que incluso está perturbando al resto de la comunidad educativa. Entonces, allí la orden va dirigida a que ese padre o madre cumpla con el derecho al, cumpla con el deber y la obligación de cumplir, valga la redundancia, con ese derecho que está siendo amenazado o violado. Un ejemplo del derecho al nivel de vida adecuado, que ahorita es un poquito difícil en algunas familias garantizarlo, ¿no? Que es el derecho a la alimentación, al vestido, al calzado, una vivienda digna. Entonces, muchas veces ese derecho el padre no lo cumple, no porque quiera, sino porque no tiene las posibilidades para hacerlo, porque la condición económica, los ingresos no le permiten cumplir con los gastos. Bueno, ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque pudiésemos estar sancionando al papá porque el papá no cumple, no porque no quiere, sino porque no puede en las circunstancias actuales del país. Ajá. El 126, orden de tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o bajo régimen de internación o ambulatorio. Eso tiene que ver mucho con el caso que estábamos ahorita tratando, ¿no? Del niño del colegio. Y tiene que ver, ese niño está diagnosticado, él necesita un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Entonces el especialista que lo evaluó, que lo diagnosticó, indica que él necesita ser internado. El colegio se niega, el centro de salud se niega a darle la atención debida cuando hay cupo, ¿no? Porque generalmente para pacientes, para niños o adolescentes con trastornos psiquiátricos no hay atención, no hay hospitalización. Lo que hay es una atención ambulatoria, pero hospitalizarlos, eso es imposible, salvo que sea un centro privado. Entonces se niega. El papá, la mamá se niega o el centro de salud se niega. Bueno, la medida va dirigida a que se le garantice el derecho a la salud a ese niño, niña y adolescente y su familia. Entonces ustedes preguntarán, ¿pero por qué van a incluir a la mamá o al papá? Porque ustedes le pueden ordenar a un papá una orden de tratamiento psicológico psiquiátrico. Bueno, porque se parte de un principio de que si los padres están bien, su hijo, el niño va a estar bien. Generalmente, una mamá con trastorno psiquiátrico, con alguna dependencia a las drogas, difícilmente va a lograr cumplir con sus deberes y sus obligaciones, ¿no? Entonces va a poner en riesgo a ese niño, niña o adolescente que no tiene ninguna dificultad, como ocurre. No, el niño es normal, el niño es regular, no tiene ningún trastorno, ninguna discapacidad, ningún daño neurológico. El problema es su mamá. ¿Y cuál es el problema de la mamá? Bueno, que la mamá es paciente psiquiátrico. La mamá es paciente psiquiátrico y ha intentado en 3 oportunidades suicidarse con los niños, o ha intentado envenenar a los niños. Le ha dado algún tipo de medicamento a los niños que ha puesto en riesgo su salud. Entonces, bueno, los niños no tienen ningún problema, el problema es la mamá. Entonces vamos a ordenarle a la mamá que se someta a tratamiento psiquiátrico o psicológico. ¿Para qué? Para que logre cumplir de manera positiva y asertiva con sus roles parentales. Si no lo logra hacer, bueno, ¿qué va a hacer el Consejo de Protección? Bueno, va a ir en un grado hasta que va a llegar al punto de que va a dictar la medida más gravosa, como pudiese ser separar a ese niño de su familia de origen. Separarlo y enviarlo a una casa hogar, a una entidad de atención. Las medidas tienen como que sus niveles, ¿no? Su nivel hasta llevar a la medida más gravosa, como puede ser separar a ese niño o adolescente de su familia de origen, ¿no? Entonces, esta medida va dirigida a incorporar a los niños y a su familia a un centro de salud a los fines de garantizarle el derecho a la salud según requiera. Y bueno, igual, es una medida cuyos efectos inmediatos, no tiene efectos inmediatos, una medida cuyos efectos son progresivos, de carácter progresivo. Mire, aquí estoy, escuché en el chat, hay una pregunta con respecto a los niños las transfusiones, ¿no? Las transfusiones de sangre. Las personas que son testigos de Jehová, que profesan la profesión testigos de Jehová. Anteriormente, recibíamos llamadas de los centros de salud. Esto es una medida que antes se aplicaba mucho para esos casos, y de los testigos de Jehová.
bueno, que el niño necesitaba una transfusión de sangre y por motivos religiosos el papá y la mamá no le permitían. No le permitían, entonces ponían en una situación incómoda al médico. Entonces el médico, el Departamento de Trabajo Social, cuando atendían esos casos, llamaba al Consejo de Protección para que el Consejo de Protección dictara una medida de protección que iba dirigida a ordenarle al centro de salud que procediera a la transfusión de sangre. Para la transfusión de sangre porque el niño corría peligro su vida, pues, y ante todo está el derecho a la vida. Ante todo está el derecho a la vida, que los principios religiosos y las creencias, ¿no? Eso hizo que la comunidad de testigos de Jehová introdujera una acción judicial en el TCJ. Hay una jurisprudencia del TCJ, ¿no? En la cual obliga, le ordena a los médicos, allá, y ahora en esos asuntos no intervenimos. Cuando nos llaman, lo que hacemos es divulgar la sentencia, la jurisprudencia. Le enviamos por correo a los médicos la sentencia ¿por qué? Porque la sentencia explica cuál es el procedimiento que se debe seguir en esos casos. Los testigos de Jehová tienen unas terapias alternativas que ellos deben de proveer. Entonces ponen claro, muchos médicos se resisten a eso, ¿no? Porque entonces, antes de proceder a la transfusión de sangre, el médico debe agotar las terapias alternativas. Esas terapias alternativas se las da el Comité de los Testigos de Jehová. Muchas veces el comité de los Testigos de Jehová está activo, ¿no? En eso, cuando maneja esos casos, eso es increíble cómo de manera expedita logran llegar al hospital y proveer al médico de las terapias alternativas. Pero ¿qué ocurre con esas terapias alternativas? Que muchas veces no prestan los resultados que el médico requiere, que el niño necesita, y bueno, entonces terminan procediendo a la transfusión. ¿Qué ocurre con esa jurisprudencia, con esa decisión del tribunal? Bueno, que el tribunal le da la potestad al médico. Dale la posibilidad al Comité de los Testigos de Jehová que te faciliten las terapias alternativas para que tú las puedas administrar. Si esas terapias alternativas no llegan o no surgen los efectos que tú como médico esperas, tú tienes la potestad en tu posición de profesional de la salud de aplicar la transfusión de sangre, pues de transfundir a ese niño o adolescente sin la autorización de su papá o de su mamá y sin la intervención del Consejo de Protección. Repito, ya nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es distribuimos la sentencia del TCJ, que es bien explicativa y va dirigida, sí, a darle la posibilidad, a garantizar el derecho a la libertad de culto, ¿no? Pero también al tema del derecho a la vida y el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Es un tema que antes era complicado porque y así literalmente, los padres, era impresionante cuando el médico les decía a los padres que iban a transfundir al niño. Esos señores se revolcaban en el piso, pegaban gritos, eso era una situación incómoda que en medio de la sala de emergencia. Entonces, con la sentencia del TCJ, eso se canalizó y ya se puede resolver de una manera mucho más expedita. El artículo 126, el literal F. Intimación al padre, la madre, representante responsable o funcionarios de identificación a efecto de que procesen o regularicen con estipulación de un plazo para ello la falta de presentación e inscripción ante el registro civil del Estado, civil, o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos de identidad. Esto tiene mucho que ver con la atribución también de los documentos de identidad. Y es que si hay un niño que no ha sido registrado, que no se le ha sacado su cédula, que ya hablamos que el tema del pasaporte no, porque eso no es competencia de nosotros, eso es una competencia que el tribunal asumió. Y hablamos de que la amenaza o violación puede venir del Estado o de los padres, del papá y la mamá. Bueno, si el papá y la mamá no han tramitado la documentación respectiva, el derecho a la identidad, la cédula de identidad, el Consejo de Protección le ordena a través de una medida de protección que cumplan con tramitarle su acta de nacimiento, su cédula de identidad. Si es el SAIME el que se niega o el registro civil también, esa medida de protección va dirigida a garantizar el tema de la identidad y va dirigida a padre, a la madre o a organismos del Estado, como pudiese ser el registro civil o el SAIME.
Aquí, esta es una atribución también que los defensores pueden llevar perfectamente a una conciliación, ¿no? En el sentido de que, porque aquí también se puede presentar el hecho de que un padre desea reconocer a su hijo. El niño está registrado, pero no tiene reconocimiento paterno. El papá acude a la defensoría a solicitar que se le permita reconocer a su hijo y acude a la defensoría porque la mamá se niega. Entonces ahí uno les explica a los padres que eso no es un derecho de la mamá, es un derecho del niño, y el niño tiene derecho a tener los dos apellidos, pues el apellido de su papá, a tener el reconocimiento de su papá, con todo lo que ello implica, ¿no? Porque posterior al reconocimiento del niño por parte de su padre, el padre va a hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces allí va el tema de la obligación de manutención, el tema de la convivencia familiar. Entonces ese es un trámite que va ligado con otros derechos. Entonces allí el defensor tiene que, como les dije anteriormente, en el principio, la conciliación, para que el defensor concilie, tiene que tener conocimiento sobre lo que está conciliando. Entonces tiene que saber que si un papá va a reconocer a un niño, niña o adolescente, ese papá va a querer ejercer sus derechos, ¿no? Entonces va a tener la posibilidad de solicitar un régimen de convivencia familiar y una obligación de manutención. En dado caso de que el papá sea un padre responsable, porque puede ocurrir que el padre lo reconoció y más nunca no cumplió con sus deberes y sus obligaciones. Nadie le explicó eso, o él no mostró interés en cumplir con ese deber y obligación. Entonces puede acudir la mamá, o puede acudir el propio adolescente a la defensoría a solicitarle a la defensoría, o si tiene más de 12 años de edad. Si el adolescente tiene más de 12 años de edad, él solito, como sujeto pleno de derecho, puede ir, sentarse con el defensor y solicitarle al defensor que fije la obligación de manutención con él y su mamá y su papá. Claro, el tema, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué? ¿El dinero se lo va a dar directamente al adolescente? No, el adolescente, ese dinero va a ser canalizado por la mamá, solo que él o el representante que esté asumiendo la crianza, solo que ese dinero va a ir dirigido a la manutención de los gastos de ese adolescente. ¿Cómo se va a administrar? Bueno, eso es un asunto de adulto, el cómo se va a administrar, pero hacer la solicitud ante la defensoría, un adolescente de 2 años de edad perfectamente la puede hacer solito, como sujeto pleno de derecho. Entonces eso allí es importante. Hay que unir varias cosas, porque aquí también se preguntarán, eso para que tengan también conocimiento lo que se van a acreditar como defensor, los partos extrahospitalarios, estos niños que han nacido en su casa, que todavía ocurre, y El Hatillo y Sucre tienen una zona rural, donde es posible que esos partos extrahospitalarios se realicen, los partos en casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Sí, comúnmente yo como madre, como padre, si nace en un hospital, bueno, me emiten un certificado de nacimiento, ¿no? Y con ese certificado de nacimiento es que yo voy a ir al registro civil a hacer la correspondiente presentación. Ese certificado es el documento que establece que ese niño es un producto del vientre de esa mujer, pues nació del vientre de esta mujer, identificado con su nombre y su apellido. Eso de producirse el nacimiento en un centro de salud, pero hay casos que hay nacimientos, partos que se realizan en casa y bueno, hay un procedimiento establecido en la ley. Hay un procedimiento establecido en la ley que debe cumplir el registrador y el papá y la mamá, que es acudir con unos testigos a una notaría, dar fe pública de que el nacimiento se produjo. Ellos le piden ahí unos requisitos y posteriormente ese documento autenticado, esa fe, es lo que sustituye al certificado de nacimiento. Eso en los casos de los niños que han nacido en sus casas. En sus casas. También para nosotros un tema, la gente muchas veces se pregunta, ¿qué hacen con los niños que nacen que encuentran en la calle en situación de abandono? ¿Qué hacen con esos niños? ¿Esos niños no tienen identidad? No, esos niños tienen identidad perfectamente. Se les hace una prueba antropométrica. La prueba antropométrica, ¿para qué? Ante el CENAMED. Para que el antropólogo forense establezca la edad ósea de ese niño. Un aproximado, siempre va a ser un aproximado. Ese niño nunca va a ser una fecha exacta de nacimiento, ¿no? Entonces ese niño tiene entre 1 mes y 2 meses de edad. Entonces, a través de una medida de protección, el Consejo de Protección, luego de obtener los resultados de esa evaluación antropométrica, a través de una medida de protección, el Consejo de Protección le solicita
al registro civil la inscripción de ese niño y ante el registro, ¿no? Y que tenga su acta de nacimiento. Ahí van a haber unas consideraciones. Evidentemente no va a haber datos de padre y madre porque no existe, pero se le va a garantizar a ese niño, a ese bebé recién nacido, su identidad. ¿Cómo van a hacer con los apellidos, con los nombres? Bueno, en la ley orgánica de registro civil dice que eso queda a discrecionalidad del registrador y que el registrador va a colocar dos apellidos que no vulneren derechos a terceros. Eso quiere decir, yo siempre coloco el ejemplo, ¿no? No le van a poner Capriles, no le van a poner Cisneros, no le van a poner, no, uno Veracasa, Cohen, Levi, no, unos apellidos comunes, criollitos, pues, pero el niño va a tener fecha de nacimiento, va a tener nombre y va a tener apellido. Eso en los casos de los niños que son encontrados en la vía pública, ¿no? Que la gente siempre, pero ¿cómo hacen con esos niños? Bueno, ese es el procedimiento. Entonces, fíjense, tenemos la competencia para todo lo que tiene que ver con identidad y va muy unido a la función que pudiese ejercer un defensor en materia conciliatoria con respecto a este apartado. ¿Sí se escucha, verdad? Sí, sí se escucha. Perfecto. Ajá. Separación de la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente de su entorno. Esta es una medida de protección que impone una obligación de no hacer. Esto es, ordenar a una persona a no hacer caso o frecuentar su entorno. Por su naturaleza se trata de una obligación de cumplimiento inmediato. Puede recaer sobre cualquier persona. Aquí es importante también decirlo, ¿no? Acuérdense lo que dije al principio, la amenaza o violación puede venir del padre, la madre, representantes responsables, de particulares, del Estado, incluso la propia conducta del niño, niña o adolescente. Si la mamá maltrató a ese niño, niña o adolescente, le infringió un trato cruel que ameritó hospitalización, una serie de situaciones allí para ese niño, niña o adolescente, si ese niño fue víctima de abuso sexual dentro de su casa, con consentimiento de la mamá, colocarle un ejemplo, y la mamá es responsable de lo que le ocurrió, se separa a la persona responsable, a la persona agresora. Que el niño vive en casa de la abuela, los padres viven alojados en casa de la abuela, y la victimaria, la agresora, la presunta agresora, es la abuela. Entonces la abuela no se puede separar del entorno porque es la propietaria de la casa. No, la propietaria, y eso es importante que lo tengan claro, quien se separa del entorno es el agresor, no la víctima. La víctima debe permanecer en su lugar de residencia. No, que la propietaria no se puede ir de la casa porque ella es la que vive aquí. No, pero es que la medida en ningún momento toca la titularidad del inmueble. Usted va a seguir siendo la propietaria del inmueble, solo que no puede tener contacto con el niño. No, que es el padrastro. Entonces la mamá se fue a vivir con el padrastro y el padrastro abusó sexualmente de él. Entonces ese niño, se abrió un procedimiento, entonces el niño el niño es el que se tiene que ir de la casa porque el padrastro es el propietario de la casa, que es el agresor. No, quien se va es el padrastro. No, pero yo soy el propietario, sí, es la titularidad, no está en discusión. Usted va a seguir siendo el propietario. Lo que está en discusión es que usted no puede tener contacto con el niño porque usted está siendo acusado, usted está siendo señalado de haber abusado sexualmente de ese niño, pues. Y las medidas de protección son medidas de protección que en algunos casos, para los adultos, como la separación del entorno, se traduce en una sanción, es otra cosa. Claro, porque si yo soy propietario del inmueble y hay una orden que me dice a mí que debo irme, que debo salir del inmueble, eso para mí se traduce en una sanción. Para mí como adulto se traduce en una sanción, pero para el niño es una protección. Y nosotros estamos por el niño, pues. Entonces esa es una medida que para el adulto, para el agresor se traduce en una sanción, para nosotros es una medida que busca proteger los derechos y garantías de ese niño, niña o adolescente afectado. Entonces, como dice allí, es una medida que puede recaer en cualquier persona. En el caso de los docentes, bueno el ejemplo que colocó Mónica. Y los docentes tienen que estar cuidadosos, ¿no? Porque muchas veces terminan el artículo 32A de la LOGNA, habla del derecho al buen trato. Entonces ese derecho
la posibilidad que habla del castigo físico y humillante, ¿no? Entonces habla de utilizar, de que no pueden utilizar el castigo físico y humillante, y es un derecho que va dirigido especialmente a los docentes y a los docentes y a los padres y a los tutores, ¿no? Sobre cómo corregir el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, que bajo ningún concepto se debe utilizar el castigo físico y humillante. Cuando un docente, pues, atenta contra la integridad física, porque ha ocurrido. Nosotros hemos tenido casos donde un docente agarró y le dio una patada, una cachetada a un niño de 6 años de edad, porque ella dice que el niño le recostó el pene. Entonces uno dice, ya va, pero con poco común, que pudo haber provocado que el niño le recostara el pene. ¿Y qué edad tiene el niño? 5 años. Entonces uno dice, pues ya va. El problema no es el niño, el problema es la señora, la docente. La docente, un mal manejo con el tema de la sexualidad y un mal manejo con el tema del morbo y que espera ella que espera ella que un niño de esa edad se comporte de esa forma, ¿no? Pues bueno, ahí aplica una medida de separación del entorno. ¿Por qué? Porque tú tuviste una falta contra ese niño, niña o adolescente, le diste una cachetada y tú no eres cualquier persona, tú eres una persona a la cual el Estado le otorgó una licencia para impartir educación, que se supone que debe manejar pedagogía, que debe manejar el control de las emociones, que debe ser tolerante, entonces usted está aquí siendo señalada como ciudadana, como adulta y como docente. Entonces usted se tiene que separar del entorno de ese niño porque lo agredió. Entonces, no, pero es que el profesor no se puede ir del entorno porque ella, ¿y qué va a quedar de los otros 35 niños? No, cambia de docente. Se cambiará la dirección, la zona educativa, el ministerio, la alcaldía tiene que reemplazar al docente. Reemplazar al docente no para el niño, para todo el grupo. Para todo el grupo porque se traduce también en que es una medida que sí que va a proteger a ese niño individualmente considerado, pero también va a proteger al colectivo, porque esa docente pudiese tener algún tipo de conducta similar con el resto del alumnado. Entonces, eso es una medida que en principio protege a ese niño, niña o adolescente individualmente considerado, también recae sobre el resto del colectivo, ¿no? En ese caso, del salón. Yo coloco ese ejemplo porque, insisto, puede recaer en cualquier persona y puede surgir los efectos que tenga que surgir. Y es una medida que para el adulto se traduce en una sanción, pero que para el niño o adolescente se traduce en una medida que busca protegerle sus derechos. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Se escucha, perfecto. Ajá. Me quedé en la G. Ajá, la medida de abrigo. El abrigo es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención, como forma de transición a otra medida administrativa de protección o a una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño, niña y adolescente a su familia de origen. Si en el plazo máximo de 30 días no hubiese podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe dar aviso al juez o jueza competente, objeto de que determine lo conducente. Aquí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Como la separación del entorno, son medidas que lesionan custodia, lesionan responsabilidad de crianza y lesionan patria potestad. No son medidas que se dictan al voleo, son medidas que se tienen que dictar cuando las circunstancias lo ameritan y como lo dice el texto, provisional y excepcional. Provisional y excepcional. Tiene que haber ocurrido una situación de carácter grave como para separar a ese niño, niña o adolescente de su familia de origen. Aquí también otro punto que hay que aclarar es que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 26 prohíbe que se separen a los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social. Eres pobre. No es que me lo quitaron porque era pobre, me lo quitaron porque no era capaz de darle la alimentación. No. Si no eres capaz de darle la alimentación, recuérdese el principio de corresponsabilidad, familia, Estado y sociedad. Cuando el papá y la mamá, la familia, no puede proveerle lo necesario, ese es el deber ser. Ojo, el deber ser. Que ocurra otra cosa ya es el deber ser. Cuando el papá y la mamá demuestran que no pueden
cumplir con esa obligación, debe intervenir el Estado. ¿Debe intervenir el Estado para qué? Para proveer a esta familia de lo necesario en cuanto a la parte alimentaria. Pero no podemos, porque entonces estaría, si separamos a ese niño o adolescente de su familia por motivos de pobreza, estaríamos criminalizando la pobreza. Te lo quitamos, te sancionamos porque eres pobre. Eso no lo podemos hacer. Eso está bien claro. Eso está en la ley, porque anteriormente eso ocurría. Con la ley tutelar eso ocurría. Cantidad de niños en entidades de atención, en casas hogares, porque sus padres eran pobres y no eran capaces de proveerle lo que los niños requerían. En la doctrina de protección integral eso está prohibido. Que en algunos casos se haga, que algunos consejos lo hagan, eso es otra cosa. Porque tal vez en algunos casos entonces se van a la sobreprotección, ¿no? Porque entonces sobreprotegen en virtud de que no hay los programas destinados a la asistencia material de esta familia, y bueno, en algunos casos pues hay consejos de protección que terminan separando a los niños de su familia de origen, lo cual ya no sería ya la traducción que se le puede dar a eso ya no es una protección, sino una sanción. Te sancionamos porque eres pobre. Entonces, el abrigo es una medida que se dicta en familia sustituta o en entidad de atención. Entidad de atención es lo que la gente comúnmente conoce como casa hogar. Yo coloco casa hogar porque hay gente que habla de orfelinato, de orfanato, y cuando la gente habla de orfelinato y orfanato, ya como que se quedó por allá por la época de los años 1600, ¿no? Yo acepto la posibilidad de que digan casa hogar, pero la ley la denomina entidades de atención, que tenemos a Bambi, tenemos a las villas de los chiquiticos de Fundana, sitios donde los niños están allí, viven de manera temporal con otros niños y con cuidadoras, cuya intención es protegerles sus derechos cuando han sido amenazados, víctimas de abuso, trato cruel, situaciones de abandono, ese tipo de cosas. Entonces, la ley privilegia, como les dije, familia sustituta o en entidad de atención. La ley privilegia que los niños sean abrigados en familia sustituta. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de las familias que desean asumir a un niño quieren quedarse con ellos, quieren incluso adoptar. Porque entonces ahí la ley tiene tres modalidades, ¿no? Para que una familia pueda asumir el cuidado de un niño. El primero es el abrigo, que es una medida que debe durar en teoría 30 días, el abrigo, en familia sustituta. La otra modalidad es la colocación familiar, que es un poco más duradera en el tiempo, pero tampoco es una medida definitiva, una medida que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, porque la ley privilegia el hecho de que ese niño pueda regresar con su familia de origen nuevamente, siempre y cuando sea evaluada y se revierta la situación que provocó su ingreso a la entidad de atención o a la familia sustituta. Entonces, hay tres modalidades. Y la última, el abrigo, la colocación y la adopción, que bueno, que ya se rompe el vínculo con la familia de origen y se emite una nueva acta de nacimiento, unos nuevos padres a través del decreto de adopción. Entonces, la ley privilegia eso, que el niño permanezca con una familia, que le dé el calor, que le dé la atención individualizada que él requiere. Pero la realidad es que los niños, que la familia quiere quedarse con los niños, o las solicitudes, los proyectos, lo que se conoce como proyectos de acogida, son niños casi que, no sé, niños rubios, niños bien portados, niños sin ningún trastorno a nivel neurológico, a nivel psicológico, psiquiátrico, y esos niños no existen. Los niños que están protegidos en las entidades de atención son niños que han pasado por una serie de situaciones difíciles que han generado en ellos una serie de efectos negativos, que son revertibles. Sí, son revertibles, se puede revertir. Después esos efectos en estos niños y adolescentes se pueden revertir, pero es un trabajo que hay que hacer. Hay que invertir tiempo, recursos humanos y recursos financieros. Entonces, la gente generalmente no le gusta eso. Pues entonces termina la mayoría de los niños en entidades de atención, en las casas hogares. Ustedes van a Fundana y hay espacio para 120 niños. BAM creo que tienen también similar, 120, 130 niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la posibilidad es de que de la familia sustituta no existe. Claro, Bambi y Fundana tienen los espacios, los niños tienen ahí sus necesidades materiales cubiertas, pero hay algo que es irreemplazable, que es el tema de la parte afectiva. Lo afectivo no se puede reemplazar. Tú puedes tener tus necesidades materiales cubiertas, pero no necesariamente las afectivas, ¿no? Entonces allí es donde
donde se puede producir un daño irreversible en los niños, niñas y adolescentes que son privados de su familia de origen. Entonces, esta es una medida, al igual que el abrigo en familias sustituyen la separación del entorno, unas medidas que no se dictan hacia el voleo, tienen que haber unos causales bien específicos porque son unas medidas que generan efectos sobre el niño, niña o adolescente y sobre su familia, sobre sus padres. Lesionan custodia, patria potestad y todas las instituciones familiares que están establecidas en la ley. Y las otras medidas son las medidas de adopción y la colocación familiar, que son competencia exclusiva del Tribunal de Protección. No envíen a nadie, a una defensoría o a un consejo de protección a solicitar una colocación familiar o una adopción, porque esa es una competencia exclusiva que está establecida en la ley para el Tribunal de Protección. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, sí se escucha. Ajá. Ajá. Las medidas de protección. Se podrán aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho, dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección de niños, niñas y adolescentes que las imponga. Como se observa, esta norma establece dos condiciones concurrentes o requisitos de obligatorio cumplimiento para que el Consejo de Protección pueda dictar medidas de protección previstas en el 126. Ok. La ley, el 126, hay unas medidas taxativas, hay unos numerales, pero hay situaciones que se puedan presentar que no están enunciadas en las medidas de protección. Entonces yo tengo la posibilidad de volverme creativo, de redactar una medida de protección, pero siempre y cuando estén dentro de mis competencias. No voy a dictar colocación familiar, no voy a dictar adopción, no voy a dictar este régimen de convivencia familiar, obligaciones de manutención, porque esa no es mi competencia. No es mi competencia y el procedimiento para canalizar esas situaciones es otro. No es a través de una medida de protección. Entonces, aquí, que sean idóneas, es decir, que sean necesarias y adecuadas para lograr la preservación ante amenazas o restitución frente a las violaciones de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en el ordenamiento jurídico. Que vayan dirigidas a preservar o a restituir un derecho. Que sean idóneas y que sean adecuadas. Y que estén dentro de las competencias, ¿no? del organismo, porque no me puedo extralimitar. Porque si me extralimito, usurpo funciones de otros organismos y entro en conflicto con el sistema que se encuentre dentro del ámbito de competencia del Consejo de Protección. Muchas veces yo recuerdo, y eso tiene que ver mucho con los abogados, ¿no? Entonces, pues los abogados se toman estas medidas innominadas como la posibilidad de que el Consejo tome decisiones que pudiesen traducirse en medidas coercitivas de otros organismos. Entonces, muchas veces en una oportunidad acudió un usuario, un padre de un niño con su abogado al Consejo de Protección solicitando que a través de una medida innominada le prohibiéramos a la mamá el uso del celular, porque ella se la pasaba hablando con muchos hombres en la calle. Entonces nosotros no tenemos competencia para eso porque las medidas de protección no regulan el comportamiento de los adultos, no se meten en la intimidad de los adultos. Entonces, no era una medida idónea, no estaba dentro de nuestra competencia, estábamos extralimitando, nos estaríamos metiendo en la intimidad de esta familia que no nos corresponde. Entonces, no, es que ella se la pasa hablando con 8 maridos. Bueno, señor, mientras eso no perjudique al niño, nosotros no podemos intervenir aquí. Y eso tiene que ver también mucho con los supuestos de exclusión social, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que la mamá está dentro de la diversidad sexual, es decir, que es lesbiana, ¿no? Que el papá es bisexual, ¿no? Que el papá es gay, ¿no? Que el papá, ajá, ¿y en qué afecta eso al niño? Porque si la mamá es prostituta, es trabajadora sexual, ajá, pero si ella no involucra al niño en sus actividades de pareja, en sus actividades laborales, si el niño no se ve afectado, porque muchas veces nos ha ocurrido que sabemos que la mamá es trabajadora sexual, ¿no? O es prepago, es score, como le quieran decir. Entonces conversamos con el niño. Y el niño nos dice, mire, tu mamá no, mi mamá se va todos los días para el trabajo, ella es una cajera. Para el niño su mamá es cajera. Ah, que sepamos el oficio real que ella desempeña. Y eso es otra cosa, pero no está afectando en ningún momento al niño. Eso también tenemos que tenerlo claro allí porque muchas veces pretenden que a través de una medida de protección
nos metamos en la vida privada de las personas y regulemos el comportamiento de las personas y la actividad sexual, laboral. No, eso no lo podemos hacer. No nos corresponde a nosotros. Ajá. Medidas provisionales. Yo les comenté cuando hablaba del Consejo de Protección de los procedimientos ordinarios que hay dos formas de actuar. El Consejo de Protección tiene dos formas de actuar. Uno es el ordinario, el 300, que son los 15 días hábiles, que es un procedimiento expedito, 15 días hábiles. Pero tenemos otro mucho más expedito, ¿no? Que es el artículo 296, que son las medidas provisionales de carácter inmediato, cuando se produce la amenaza o violación. Tenemos 24 horas para dictar una medida de protección. Dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, ¿de qué hecho? De una amenaza o violación. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competentes constatará la situación, escuchará las partes involucradas, derecho a la defensa del debido proceso, al niño, niña o adolescente, y si la urgencia del caso lo requiere, dictará las medidas de protección de carácter inmediato que sean necesarias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de esas 24 horas, yo debo de garantizar el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa de las personas involucradas señaladas y tomar la mejor decisión que beneficie a ese niño, niña o adolescente. Para dictar esas medidas, se deben cumplir con los siguientes supuestos, con los siguientes requisitos. Amenaza o violación a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal o a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Va una mamá al Consejo de Protección a solicitar que se intervenga porque el adolescente está cumpliendo con sus deberes. Va al Consejo de Protección a solicitar la intervención porque la Junta de Condominio le prohíbe a los niños jugar en las áreas comunes, en el espacio destinado a la recreación, en el parquecito. Eso sí, lo tenemos que atender, pero no es una situación de emergencia. Es una situación que se debe atender vía ordinaria. ¿Cuál es la vía ordinaria? El artículo 300. 15 días hábiles para resolver. No, pero entonces uno les explica, es una emergencia para usted, pero para nosotros no. No, que usted, entonces uno les explica, no es que nos estamos negando a atenderla, no, sino que tenemos que cumplir con el procedimiento ordinario, 15 días para decidir. Citar a las partes, convocarlas, escucharlas, garantizarles su derecho a la defensa, y dictar la medida. Las medidas provisionales de carácter inmediato de emergencia sí existen, pero para situaciones específicas. Vida, salud, integridad personal, educación. Coloco vida. Niño en situación de abandono. Salud. Niño cuyo centro de salud o cuyos padres se niegan a llevarlo al médico, a que reciba atención médica. Eso. Integridad personal. Niños que han sido víctimas de trato cruel. Niños que han sido abusados sexualmente. Educación. Niños que han sido expulsados, retirados, sancionados de los centros educativos. Pues esto es importante. De emergencia, 24 horas para que el consejo resuelva, porque tiene esa posibilidad, menos burocrática, más expedita. Vida, salud, integridad personal y educación. Esos 4 componentes, esos 4 ítems. Lo primero que vamos a evaluar es que se traten de esos 4 ítems. Lo otro es constatar la situación de amenaza o violación de los derechos y garantías. Es allí donde generalmente, en este tipo de procedimientos, donde generalmente el Consejo de Protección se puede trasladar, porque necesita constatar. Un niño que fue abandonado en una casa, ¿quién lo puede llevar? No hay funcionario policial, la gente se niega. Bueno, el Consejo de Protección te puede trasladar a verificar la situación. Oír a las partes víctimas y a los victimarios, a los presuntos agresores. Recuérdense el derecho a la defensa del debido proceso. Oír, si es posible, al niño, niña o adolescente, a la víctima. Eso es primordial. Urgencia del caso. Evaluar, es urgente. Imponer la medida de protección dentro del lapso de 24 horas del conocimiento del hecho. Entonces, el 296. Medidas provisionales de carácter inmediato. Un procedimiento expedito. Al día siguiente, esas medidas provisionales de carácter inmediato, medidas provisionales de carácter inmediato que firmó un solo consejero. Yo debo al día siguiente hábil
someterlo a consideración del cuerpo de consejero, para que el cuerpo de consejero verifique si fue la medida más idónea, más pedagógica, si me extralimité, si no me extralimité. ¿Para qué? Para que se ratifique, se modifique o se sustituya y se coloquen las 3 firmas para que tenga validez. Si no tiene validez al día siguiente, esa medida pierde vigencia. Eso es importante que lo sepan porque muchas veces la gente se casa con un consejero y no sabe que ese expediente no es del consejero, no es en el caso mío, no es del consejero Nelson Villamil, no, ese expediente es del cuerpo colegiado, del Consejo de Protección, solo que lo está manejando el licenciado Villamil, pero hay 3 firmas. Entonces, si la persona considera que mi actuación no está pegada a derecho, esa persona puede conversar con los otros 2 consejeros y manifestarle su inquietud. Y bueno, los otros 2 consejeros verán que terminan resolviendo en ese punto. A lo que les decía, al día del siguiente las medidas de protección deben ser ratificadas. El siguiente, Willer. Siguiente. Sí, ya lo expliqué. Vamos a ver. La aplicación de 130. Las medidas de protección pueden ser impuestas aisladas o conjuntamente de forma simultánea o sucesiva. La gente cree que no, se dictaron una medida y el caso se cierra. No, el caso se cierra, no, el caso puede, en el caso de que se haya remitido a Profam. Entonces, la situación es grave, entonces Profam solicita que el niño sea abrigado. Se dicta una medida sobre la mesa, se revoca esa medida y se modifica y se redacta la medida de abrigo y se separa ese niño de su familia de origen. Los procedimientos en el Consejo de Protección no se cierran, salvo que sea algo puntual, una inscripción, un trámite de una cédula, pero cuando son conflictos familiares suelen no resolverse, no cerrarse, pues, no se resuelven de la manera, se resuelven a mediano y largo plazo, a corto plazo no. Muy difícil que se logre resolver a corto plazo. En la aplicación de las medidas se debe preferir las pedagógicas, las que fomenten los vínculos con la familia de origen, con la comunidad a la cual pertenece el niño o niña adolescente. Esto es importante. Una mamá que pellizca al niño. Una mamá que a veces no le tiene paciencia al niño y termina agrediéndole, le da un pellizco, le jala las orejas. Entonces, la gente pretende que a esa señora la mandemos presa o que la separemos del entorno. No la vamos a llevar presa ni la vamos a separar del entorno, porque cuando usted vaya al Ministerio Público a manifestar que es que la mamá pellizca al niño, el fiscal no le va a abrir el procedimiento. El fiscal la va a remitir al órgano que corresponde. En este caso, el Consejo de Protección. ¿Por qué el Consejo de Protección? Porque el Consejo de Protección actúa en caso de amenaza o violación y está el artículo 32A, ¿no? Que habla de que, y está el 32. El 32 y el 32A. Integridad personal. Integridad personal tiene tres indicadores: física, psíquica y moral. El buen trato tiene 2 indicadores: castigo físico y castigo humillante. Bueno, la mamá, en este caso que la mamá le mete pellizco al niño, ella no es una madre maltratadora, ella es una madre que utiliza el castigo físico y humillante como un método de corrección. La intención de ella no es agredirlo, la intención de ella es hacer que el niño tenga un comportamiento adecuado. Entonces, pues, esto a veces cuesta explicarlo, ¿no? Por entonces la gente dice, ¿qué quiere usted? Entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Que hay que felicitar a la mamá porque le mete un pellizco? No la vamos a felicitar. Le vamos a prohibir que utilice el castigo físico y humillante para corregir al niño. Le vamos a prohibir y la vamos a enviar a un programa de orientación y fortalecimiento familiar para que logre adquirir las competencias parentales. Y que cuando el niño tenga un comportamiento indebido, inadecuado, tenga algún tipo de conducta disruptiva, lo corrija de la mejor manera. Utilice la disciplina positiva y no termine agrediéndolo, porque esa agresión en algún momento pudiese conllevar la apertura de un procedimiento penal. ¿Por qué? Porque, le coloco un ejemplo, mi intención no, yo le di una cachetada, mi intención no era agredirlo, pero de esa cachetada le fracturé el pómulo o le saqué un diente. La intención de la mamá, del papá, no era sacarle el diente, partirle el pómulo, pero por la gente cuando se molesta,
generalmente llega a situaciones de estrés, no controla su fuerza, no controla su fuerza. Y esa palmadita que ella pensó que le iba a dar al niño en la cara terminó por fracturarle el pómulo o sacarle un diente. Entonces ya eso constituye un hecho punible. Por eso es que el artículo, el 32 y el 32A hace una distinción, ¿no? Entonces, porque una mamá se pare, le dé un pellizco a un niño, coloco el tema del pellizco porque puede ser otras cosas. Un pellizco no la voy a separar del entorno y la voy a mandar presa. Porque una mamá le dé una cachetada a un niño y le fracture el pómulo o le saque un diente, allí sí. Son situaciones. Entonces yo debo de equilibrar el tipo de medida, la medida más idónea y la más pedagógica y la que fomente los vínculos, sobre todo con el tema de la separación del entorno y el abrigo. Porque un niño que yo separo de su mamá, que yo separo de su familia de origen, de sus hermanos, de su entorno, de su comunidad, por un periodo de 30 días, de 6 meses, oye, para que ese niño vuelva nuevamente a reinsertarse con su familia de origen de manera positiva, adecuada, y va a ser complicado. Pues entonces esa sobreprotección termina violando derechos. Y mi competencia no es vulnerar ni sobreproteger, sino garantizar en la medida de lo posible a través de las medidas más idóneas que corresponden. Es importante subrayar que el Consejo de Protección no tiene competencia para dictar medidas de protección sobre asuntos que son de competencia ordinaria del Tribunal de Protección y sobre los cuales no corresponde aplicar una medida de protección, sino que procede a dictar una sentencia tales como. Sí. Wilber, la siguiente. Los procedimientos para investigar, establecer paternidad o maternidad. No nos manden a nosotros para eso. Envíenlo a la defensa pública para que la defensa pública haga una solicitud ante el Tribunal de Protección. Fijación y cumplimiento de la obligación de manutención. Ustedes como defensores pueden conciliar la fijación y la obligación de manutención. Si no cumplen, recuérdense que ustedes lo fijan de mutuo acuerdo y eso lo llevan al tribunal para que el tribunal lo homologue. Si la persona no cumple, la persona señalada de cumplir con la responsabilidad no lo hace, pues está la posibilidad de acudir ya no ante la defensoría, porque la defensoría lo que hizo fue fijarlo. Ante el Tribunal de Protección puede hacer el acompañamiento, el defensor puede hacer el acompañamiento ante el tribunal para que, si es abogado, para que haga no siendo también, para que hacer la solicitud de revisión en virtud de que no se está cumpliendo o que los niveles de inflación llegaron a un extremo de que el monto fijado es una tontería, eso lo puede hacer, pero lo que corresponde a ustedes sería fijarlo de mutuo acuerdo. Cuando el papá y la mamá no logran ponerse de acuerdo, la conciliación no es posible, yo lo tengo que remitir al Ministerio Público o a la Defensa Pública para que ellos allá inicien un procedimiento e impongan, que siempre los van a instalar a la mediación, porque en los órganos administrativos, en el Consejo de Protección y en la Defensoría se concilia, en el Tribunal se media, está la mediación, que son procesos similares pero distintos, se difieren uno del otro. En cuanto al método, no tenemos nada que ver con un tema de responsabilidad de crianza o el tema de su ejercicio, a quién le entregamos, a quién no le entregamos el niño, no es competencia de nosotros. Solicitudes y peticiones, demandas patrimoniales, dinero donde el niño, ese tema de que el niño adquirió una herencia, entonces no, nada de eso. Administración de los bienes, de los matrimonios, nulidad, no, eso es competencia del Tribunal de Protección de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces pasa, ¿no? Pasa mucho con los hombres que van al Consejo de Protección. Eso nosotros no, yo que soy trabajador social, yo nunca lo veo en las mujeres, pero las mujeres echan a su chamo pachado para adelante, ¿no? El hombre se le fue, ella, entonces van al Consejo de Protección vengo, ¿usted viene qué, señor? Bueno, yo vengo a denunciar abandono de hogar. ¿Cómo abandono de hogar? Ustedes eran casados, porque si estaban casados, le corresponde irse al Tribunal de Protección a solicitarle lo que corresponda, ¿no? No, nosotros éramos concubinatos. Y me abandonó, me abandonó a los niños. Entonces uno les pregunta, ¿abandonó a los niños o lo abandonó usted? Porque los niños están con usted es responsable de los niños, ¿no? Claro, no es que estemos apoyando que eso ocurra, ¿no? Porque usted con el tema de la igualdad y equidad de género, pues
las mujeres también como que se están de alguna manera sublevando, ¿no? Pero el equilibrio como que no es el debido, ¿no? Porque la intención no es que abandonen sus responsabilidades como padres, ¿no? Entonces, ocurre muchas veces que, bueno, que van los padres a manifestar abandono de hogar, porque dejaron abandonados a los niños, ¿no? Pero pareciera que dejaron abandonado fue a la pareja porque los niños están con su papá. Que en algún momento haya que restablecer el contacto con la mamá y ver de qué forma formalizar la custodia, la responsabilidad de crianza de ese niño, pero no tenemos nada que ver con eso. Autorizaciones requeridas para el matrimonio cuando como que el adolescente se va a casar y me mandaron para la LOGNA. Por eso es importante, porque siempre, fíjense, la naturaleza del organismo, del Consejo de Protección, es el organismo más cercano a la comunidad, producto de la descentralización. Entonces, las comunidades, el ciudadano se apropió del espacio, de la figura, pero todo recae en el Consejo de Protección, o todo pretende recaer en el Consejo de Protección. Por eso les insistía en la importancia de conocer el sistema rector para la protección de niños, niñas y adolescentes y saber que cada organismo tiene una competencia, ¿no? Y que no me mandaron para la LOGNA, la mandaron para el libro, o la mandaron, entonces uno al consejo va, no, me mandaron para la LOGNA porque aquí me dijeron que ustedes si el papá no daba su permiso, ustedes me lo pudieran dar. Eso uno tiene que identificar. Nosotros no tenemos esa competencia la tiene el Tribunal de Protección. Me mandaron para la LOGNA porque el papá del niño se niega a reconocerlo. Se niega a reconocerlo, ya fuimos para tal sitio y se niega a reconocerlo. ¿A dónde lo tengo que mandar? Bueno, vamos a solicitarlo, vamos a remitirlo a la Defensa Pública o al Ministerio Público para que ellos interpongan ahí una acción por filiación, ¿no? Por inquisición de paternidad. Si yo tengo que tener, yo como defensor, como conciliador, como consejero, debo tener claro cuáles son las competencias de cada integrante del sistema rector para poder derivar y referir los casos que se me presenten y evitar la contrarreferencia, lo que la gente comúnmente llama peloteo. No es que me pelotearon por aquí, porque entonces la gente habla en sentido genérico, la LOGNA. Eso no siempre les explica, la LOGNA no, la LOGNA es el libro. La LOGNA es la ley que regula todo lo relacionado en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y su protección. Pero hay un conjunto de organismos, de instituciones, que son las que la hacen viable, hacen que se vuelva operativa la ley y se traduzca en protección a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso era todo por hoy. Qué bueno que me dio chance. Bueno, no era todo. Yo tengo dos casos acá. Lástima que el espacio, Willer. Sí, lo escucho. No, pero lo voy a invitar, si podemos abrir de repente una ronda breve de preguntas y respuestas, y lo voy a invitar a que culmine. Si alguno tiene que retirarse porque tenía planificado terminar a las 12:30, puede ver la grabación a posteriori. Entonces no se pierde nada del contenido si está en su disponibilidad. Ajá. Bueno, yo tenía aquí una presentación de unos casos, pero yo creo que ya he ejemplificado bastante con los casos. Vámonos a la sesión de preguntas. Ok, por aquí tenemos a la señorita Gilda Reyes. ¿Cómo es el procedimiento que diferencia a las medidas y a las conciliaciones? Bueno, cuando yo abro un procedimiento y tengo claro que voy a dictar una medida de protección, hay un procedimiento establecido en la ley. Ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Los consejos de protección notifican. Las defensorías convocan, invitan. Invitan en virtud de que no son un órgano coercitivo, son un órgano conciliador. Entonces las personas que van a la defensoría van de mutuo acuerdo. Van porque así lo quieren. Es como que a mí me invitaron para un cumpleaños. Yo decido si voy o no voy. A mí me notificaron de que debo acudir al Consejo de Protección. Yo debo de acudir al Consejo de Protección porque es una orden. Es una orden. Y si no voy, está la posibilidad de que el Consejo de Protección utilice la fuerza pública y haga que yo comparezca a la sede del Consejo de Protección. Eso en primera instancia. Son dos organismos distintos. Un organismo va a conciliar y otro va a ordenar, a restituir derechos de manera inmediata, a restituir o a preservar derechos. Entonces, el defensor tiene que tener claro eso, de que nunca va a
va a ser coercitivo, va a obligar al usuario a tomar una decisión sobre la cual él no está de acuerdo. Por eso es importante el tema de que el conciliador conozca la materia sobre la cual está conciliando, no está interviniendo, porque eso va a facilitar aclararle todas las dudas a las personas que están interviniendo, a las personas en conflicto, y que éstas puedan generar propuestas o validar la propuesta que el propio defensor le haga, porque que era la diferenciación entre mediación y conciliación. La mediación, el método que utiliza el juez para que ambas partes en conflicto se pongan de acuerdo, sin emitir ningún tipo de pronunciamiento. Si está bien o está mal, el juez lo que va a verificar es que esté ajustado a derecho, y no vulnere derechos, sea beneficioso para el niño, vaya en pro de su interés superior. El defensor va a manejar el método, pero también va a generar propuestas. En el tema de que, bueno, el papá, ¿cómo el papá garantiza el derecho a la manutención? Si el papá no está ahorita trabajando, no está generando empleo, bueno, ¿será que usted puede, en especie en qué tal? ¿Cómo en especie, defensora? Bueno, que usted puede llevarle semanalmente un mercadito al niño, donde haya proteína, donde haya leche, Entonces, siempre va a sugerir, nunca va a imponer. La persona dirá, sí puedo, no puedo. Eso se va a materializar en un acuerdo conciliatorio. Que la persona va a firmar. En el procedimiento administrativo, llevado por el Consejo de Protección, es una orden que usted tiene que cumplir. Si no cumple, entra en desacato. Está obligado a cumplirla. No hay posibilidades de más nada. En cambio, en las defensorías, es algo de mutuo acuerdo, es algo conciliable, no es coercitivo, y yo siempre coloco el ejemplo, yo siempre lo veo de esa forma, ¿no? Me invitaron para un cumpleaños, yo decido si voy o no voy. Me notificaron de un procedimiento administrativo en el Consejo de Protección, yo debo acudir. Porque si no voy, el Consejo de Protección puede decidir utilizar la fuerza pública para hacer que yo comparezca. En la Defensoría, no fui al cumpleaños, no fui a la convocatoria, no fui a la reunión, no tengo ningún problema. Claro, no tengo ningún problema con la Defensoría, pero eso no quiere decir que el Defensoría no va a hacer más nada. No, el defensor va a ir a la otra instancia, o al Consejo de Protección, o al Tribunal de Protección, o a la Defensa Pública, para que el medio coercitivo, de acuerdo a la competencia, pues le ordene a ese ciudadano, a esa ciudadana, el cumplimiento de la decisión que se toma. No quiere decir que como es una convocatoria, entonces el defensor no tiene posibilidades de hacer más nada. No, tiene posibilidades de activar los demás integrantes del sistema rector para la protección, para que ellos, ya de manera coercitiva, porque ustedes utilizaron la conciliación, pues siempre se parte de que lo mejor es que las soluciones a los problemas salgan de nosotros mismos. Pero cuando la persona se niega a eso, bueno, tiene que intervenir un tercero. Tiene que intervenir un tercero para ordenarle a esa persona que cumpla con lo que le corresponde según la ley. Es eso. Excelente, muchísimas gracias. En LOGNA hay un apartado para el procedimiento en las defensorías, así como lo hay en el Consejo de Protección. Hay un apartado sobre cómo conciliar, sobre cómo conciliar, y está la ley sobre procedimientos especiales en materia de niños, niñas y adolescentes, que también está ahí el procedimiento, porque la ley no tiene, hay unos vacíos en la ley porque la ley no tiene su reglamento. Nunca se publicó el reglamento, nunca se redactó el reglamento. Entonces, bueno, hay algunas cosas que están ahí en vacío, y bueno, está la ley como complementaria, porque la forma de cómo conciliar no está muy clara en la ley. Ok, la señorita Gilda le agradece su respuesta, y la señorita Arlet le pregunta, ¿podría hablar acerca de la duración y vigencia de las medidas de protección? Las medidas de protección deben ser revisadas con intervalos mínimos de 6 meses. Con intervalos mínimos de 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando yo digo que la medida, sobre todo el 296, las medidas pueden ser revocadas en cualquier momento por la autoridad que las impuso, en cualquier momento, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas. Pero si es una medida que yo considero que debe permanecer en el tiempo, yo cada 6 meses debo revisarla.
debo revisarla. Eso en la práctica no ocurre. No ocurre, ¿por qué? Por lo que les expliqué anteriormente, que hay poco personal, los consejeros nos dedicamos a la materialización de la protección de vida, y ese trabajo administrativo queda allí un tanto pendiente que conocen los organismos del Estado que hacen la supervisión, están al tanto de eso. Eso es algo que queda allí pendiente, y bueno, no hemos podido nosotros. No solamente Sucre, la mayoría de los consejos de protección no tienen capacidad para darle seguimiento a todas las medidas. No quiere decir que eso no ocurra, pero no ocurre no se hace como debería hacerse, con la rigurosidad que debía hacerse. Entonces, todas las medidas de protección deben revisar con intervalos mínimos, cada 6 meses, lo mínimo. Incluso hasta la que dicta el tribunal, que es la colocación familiar, cada 6 meses. Muchísimas gracias. El señor Edgar agrega un comentario: súper completa y nutrida la clase, agradecido, profesor. Y de la señorita Rosa pregunta: ¿cómo es la participación del Consejo de Protección sobre la fijación y el cumplimiento de la obligación de manutención? No, fíjense, nosotros cuando eso no se está dando, nosotros hay el artículo 30. El artículo 30 habla del derecho al nivel de vida adecuado. Cuando una persona, cuando una mamá, o el propio adolescente, o incluso el propio niño, que mi papá no me da nada. Entonces, nosotros, como esa no es competencia de nosotros ¿qué hacemos? Primero, le ordenamos a través de una medida de protección que cumpla con el derecho a la alimentación y al nivel de vida adecuado, que incluye todo lo que es la manutención, ¿no? Pero como hay algo, tiene que activarse un organismo para que haga valer ese derecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Remitimos a esa persona o a la defensoría si no está fijado. Por eso les decía la relación entre defensoría y consejo. Si no está fijado, para que lo fijen de mutuo acuerdo. Oye, el primer paso es que lo fijen de mutuo acuerdo, por aquello de que vamos a tratar de nosotros resolver nuestros problemas y evitar que un tercero lo haga. Lo primero es, lo que corresponde como seres civilizados es eso, que nosotros acudamos a una instancia para ponernos de acuerdo. Papá y mamá somos los primeros que debemos ponernos de acuerdo y evitar que un tercero lo haga por nosotros. Porque cuando un tercero lo hace, es que nosotros ya demostramos que fuimos incapaces. Entonces, si no está fijado, lo fijamos. Porque muchas veces está fijado y la mamá acude al Consejo de Protección. Pero ¿cómo este señor me va a venir a denunciar si no está cumpliendo con sus deberes y sus obligaciones? Entonces, muestra la sentencia y la obligación de manutención. ¿Qué hacemos nosotros? Remitimos a esa señora, la orientamos sobre qué es lo que debe hacer. Debe acudir a la defensa pública, al Ministerio Público, ¿a qué? A solicitar la revisión del régimen de convivencia familiar y la obligación de manutención. Y le hacemos seguimiento a eso. No nos corresponde a nosotros, pero orientamos a las personas a que acudan a las instancias y le hacemos seguimiento, porque termina siendo el no cumplimiento de esa obligación de manutención y ese régimen de convivencia familiar termina siendo una amenaza o violación a los derechos y garantías de ese niño, niña o adolescente. Ok, muchísimas gracias. Los invito a seguir haciendo sus preguntas por el chat, o si alguien desea el derecho de palabra, puede usar la señal de costumbre, levantar la manito. Le llevo los comentarios de la señorita Arlé. Muchas gracias. Excelente manejo del tema. La señorita Ana Delgado. Excelente ponencia. Mucha información novedosa e importante para asimilar. Agradecida por la excelencia. Señorita Lisek, excelente. Muchas gracias por brindarnos sus conocimientos y experiencias. Y la señorita Sandra Fajardo. La ponencia muy nutrida y excelente. Además, los ejemplos complementan el contenido. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Vamos a dar unos segunditos a ver si alguien está escribiendo algo por acá, y siguen llegando agradecimientos, esta vez de la señorita Sandra Barham. Gracias por la ponencia, muy buenos ejemplos, muy claros. ¿Puedo dejar de compartir, estimado Nelson? Sí, bueno, sí. Ok. Entonces los voy a invitar a que activen sus videos como de costumbre. Y aún están a tiempo de hacer uso del chat para cualquier inquietud que puedan tener. Por aquí tenemos un micrófono activado. No sé si desea el derecho de palabra, puede utilizarlo. Nada, mal. Bueno, parece que es por equivocación. Voy a proceder a silenciarlo. Entonces les recuerdo, los invito a usar... activar su video los que deseen salir acá en la fotico y hacer uso del chat. Aún están a tiempo para hacer cualquier pregunta, manifestar cualquier inquietud que puedan tener en este momento.
Aprovecho mientras cargan sus videos. Quiero agradecer a los participantes, agradecer también, por supuesto, a nuestro ponente del día de hoy que nos deleitó con esta ponencia bastante nutrida, bastante completa. Por acá saludos cordiales a la señorita Mónica Ponce, presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Latillo, a la señorita Andrea Celis, gerente de proyectos especiales del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Latillo, a nuestros aliados que hacen esto posible, a Fundañil, a UNICEF, que nos apoyan para llevar esta capacitación a cabo. Bueno, ya estando los videos correspondientes activados, voy a contar hasta 3 como de costumbre. La cuenta de 3. Ok, dame un segundito. Por acá, 1, 2 y 3. Hacemos varias tomitas para que ustedes escojan la que prefieren y voy de nuevo. 1, 2 y 3. Excelente, por mi parte sin más nada que agregar. Me despido, le agradezco muchísimas gracias, estimado Nelson. Ya van a tener la evaluación correspondiente en el Classroom. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Que te quería comentar que por favor distribuyas el formulario. El formulario, ¿sí? Para Correcto. que por favor lo respondan y Seguro. algo muy sencillo. De inmediato lo van a tener acceso en el Classroom al formulario. Chévere, pues, dele, William. Muy amable, sí. Que tengan una gran tarde y excelente manejo del tiempo, del material. Gracias, estimado Nelson. Chévere. Lo logramos en el tiempo. Sí, perfecto. Hasta luego.